Hola, mi nombre es Mayra Denise Jacqueline Ramírez Quijas y el día de hoy te voy a hablar sobre la importancia de la química en el desarrollo de las vacunas. ¿De acuerdo? Primero que nada, ¿qué es la inmunidad? Pues la inmunidad, pues de alguna manera va a ser una respuesta, ¿verdad? Que nosotros tenemos para poder evitar que los organismos patógenos, hablemos de bacterias o virus, puedan ingresar a nuestro cuerpo y hacernos daño. Para ello contamos con dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Por su parte, la inmunidad innata es la inmunidad con la que nacemos, ¿de acuerdo? Es nuestra piel, el tejido tegumentario que evita la entrada de los microorganismos a nuestro cuerpo, las secreciones que tenemos en nuestra saliva, en nuestra mucosa, ¿verdad? Incluso en la misma piel, este sebito que secretamos, ¿de acuerdo? Nos ayuda a evitar a que entren los microorganismos, sale los órganos, los tejidos, las células del sistema inmunitario con las que ya vamos a nacer por default, los macrófagos, ¿verdad? Eosinófilos, células natural killer, etcétera, que ya forman parte de nosotros, ¿de acuerdo? Y la inmunidad adquirida, esta inmunidad adquirida se refiere a la inmunidad que surge durante nuestro ciclo de vida, es decir, dependiendo de todas las experiencias que nosotros hayamos tenido a lo largo de nuestra vida al enfrentarnos a diferentes organismos patógenos, pues va a definir tu inmunidad adquirida. Puede ser que la inmunidad adquirida que yo tenga sea diferente a la tuya, como lo que pasó con el COVID-19, que el COVID-19 algunas personas pues no sintieron nada, ¿verdad? Cuando estaban infectadas, algunas personas tuvieron ligeros síntomas, algunas otras personas pues se pusieron muy grave que llegaron a morir, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta inmunidad adquirida se encuentra la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Por su parte, la inmunidad activa surge como respuesta a la infección como tal o a la vacunación. Cuando surge como respuesta a la infección se clasifica como natural, de acuerdo que son los anticuerpos, que son ahora sí sustancias que se producen en tu cuerpo, ¿verdad? Para dar una respuesta a la infección rápida, contundente y eficiente, ¿de acuerdo? Mientras que la inmunidad o digamos, la inmunidad activa artificial es cuando se producen anticuerpos, pero debido a una respuesta de la vacunación. ¿Qué es la vacunación o que nos colocan en una vacuna? Pues básicamente a los organismos patógenos inactivos, atenuados, muertos o fragmentos de ellos. De acuerdo, por su parte, la inmunidad pasiva surge como respuesta de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Por ejemplo, el natural, anticuerpos recibidos por nuestra madre, ¿verdad? Mediante la leche materna, mientras que el artificial son los anticuerpos recibidos de algún medicamento, de alguna inyección, infusión o gamma globulinas. ¿De acuerdo? Entonces hay que distinguir dos tipos de inmunidad, la innata y la adquirida. ¿De acuerdo? Por su parte, ¿qué son las vacunas? Bueno, pues una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. De acuerdo, yo les decía que en esta vacuna se inyectan, ¿verdad?, partes del virus, partes de la bacteria, el virus o la bacteria atenuados, muertos. ¿Para qué? Pues para que no hagan tantos daño en tu cuerpo, simplemente que el sistema inmunológico reaccione y produzca estos anticuerpos y la próxima vez a la que tú te enfrentes a estos organismos patógenos, ahora sí que vivos y a todo color, no tengan efectos graves, ¿verdad?, en tu salud, sino que una respuesta rápida y contundente y puedan ser eliminados de tu cuerpo o evitar, digamos, tanta sintomatología. ¿Sale? ¿Cómo funciona una vacuna, verdad? ¿Cuál es la función de las vacunas? Vamos a ver un videíto que nos explica un poquito más. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen.
Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Un poquito explicado. Bueno, ¿cómo se clasifican las vacunas? Bueno, las vacunas pueden ser de agentes vivos o atenuados. ¿Qué significa atenuados? Pues ahora sí que sí están medio vivos, pero no llevan a cabo sus funciones al 100, ¿sale? Y entonces aquí algunas de las desventajas que pueden perder sus factores de virulencia, bueno, que es positivo para el ser humano, obviamente desventaja para el microorganismo, la capacidad de multiplicarse, respuesta inmune de mayor duración y pues un poco la desventaja sí sería para el ser humano menos, más reacciones adversas, ¿no? Un poco más de sintomatología a causa de la infección. Agentes muertos o inactivos, aquí estaría pues muerta la bacteria o el virus, de acuerdo, o inactivo, conserva todavía características antigénicas e inmunogénicas, eso es bueno. Respuesta inmune de menor intensidad y duración con respecto a los vivos y atenuados y se necesitan varias dosis para la inmunización, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, con la vacuna del COVID tenemos que tener refuerzos, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Cuando es un toxoide, pues son toxinas, o sea, aíslan toxinas específicas de ese microorganismo que tengan una respuesta, ¿verdad? A la inmunidad o que actúen como antígenos para que se produzcan los anticuerpos y pueden ser toxinas purificadas y también se necesitan varias dosis para la inmunización o las recombinantes, ¿verdad? Que se obtienen obteniendo ciertos fragmentos de proteínas del virus o de la bacteria que puedan generar inmunidad, ¿verdad? Y entonces otro microorganismo las produce. Solo la proteína de interés se obtiene, menos efectos adversos y una protección de larga duración. Estas son buenas las recombinantes, ¿de acuerdo? ¿Cómo están conformadas las vacunas? Pues bueno, las vacunas van a tener varios, ahora sí, sustancias que la van a conformar y que son necesarias para que su funcionamiento sea óptimo. Son los estabilizadores. ¿Qué es un estabilizador? Pues va a ayudar a que los ingredientes de las vacunas sigan funcionando durante pues un cierto periodo de tiempo, sobre todo en el traslado. Hay que saber que las vacunas, ¿verdad?, se producen en cierto lugar, tienen que trasladarse a los centros de salud o al lugar donde van a ser aplicadas. Y de ahí, por ejemplo, cuando hay campaña de vacunación, pues bueno, a veces hasta comunidades, lugares alejados y las vacunas tienen que seguir siendo funcionales. Si te inyectan una vacuna, ¿verdad?, que no siguió su cadena de frío, por ejemplo, pues puede haber efectos adversos en tu salud o simplemente no tener el fin con el que se estaba buscando, ¿verdad? Que se llevara a cabo la inmunización. Están los diluyentes, que son líquidos con los que se reconstruyen las vacunas en polvo. Hay vacunas que están en polvo, hay que colocar el líquido para que éstas se reconstituyan. Se llama liofilizado ese polvito, ¿verdad? Que está en esa vacuna, el cual se deshidrató completamente. Adyuvantes, ¿verdad? Son compuestos que refuerzan la capacidad de las vacunas para inducir respuesta inmune protectora. Los preservantes o preservadores que prevén la contaminación de las vacunas por bacterias y hongos específicamente, ¿verdad? En las presentaciones de multidosis. Y los agentes biológicos que obviamente pues van a ser los ingredientes activos de la vacuna, ¿verdad? Que nos va a ayudar a producir los anticuerpos. En este conjunto, ¿verdad? De sustancias van a formar pues estas vacunas. ¿Ok? ¿Cuáles son los agentes biológicos con los que se pueden formar, verdad, estas vacunas? Pues tenemos lo que ya habíamos dicho, los organismos muertos o inactivos, que son los organismos que se tratan química o térmicamente, o sea, se les agrega alguna sustancia química o calentamiento para que pierdan la capacidad de reproducirse, ¿sale? Y se necesitan aplicar en varias dosis, o los organismos modificados o atenuados, que son más potentes, por eso se necesita una sola dosis, a veces un solo refuerzo. Son los microorganismos que se pasan
por animales o medios de cultivo para que pierdan su capacidad de causar la enfermedad. Sin embargo, ¿verdad? Siguen vivos, ¿sale? Te inyectan este organismo vivo, sin embargo, ya no es capaz de, ya perdió como sus factores de virulencia y patogenicidad, ¿de acuerdo? Y pues bueno, de manera general, para saber cómo está estructurado, por ejemplo, un virus pues va a ser un ente, ¿de acuerdo? Que va a contener su información genética, puede ser en forma de RNA, de DNA, de proteína, ¿de acuerdo? Y va a tener una cápside, una envoltura conformada por lípidos, ¿de acuerdo? Una neurominidasa, que son algunas proteínas que se encuentran en su exterior, o la hemaglutinina, por ejemplo, del virus de la gripe en específico. Hay diferentes clasificaciones de virus. Entonces, por ejemplo, el coronavirus tiene una estructura al microscopio muy particular que parece una corona, por eso viene de la familia de los coronavirus, ¿de acuerdo? Dentro de las vacunas víricas están las vivas atenuadas, que son virus enteros. Algunos ejemplos es la vacuna del antisarampión, antirrubiola, por ejemplo, muertas inactivas, que son virus enteros, como la antigripal, o las subunidades como la de la antihepatitis. ¿De acuerdo? En el caso de las bacterias son organismos que van a contener su DNA en el citoplasma, ¿de acuerdo? No protegido. También pueden contener los plásmidos que pueden pasar de una bacteria a otra para darle inmunidad a las mismas bacterias. Contienen sus propios ribosomas, su flagelo que le permite moverse, membrana plasmática, pared celular, entre algunas otras características. Dentro de las vacunas bacterianas, las vivas y atenuadas, un ejemplo son la anticolérica, por ejemplo, las muertas inactivas, se encuentra la antipertusis de células enteras, las toxoides, antitetánica, por ejemplo, de polisacáridos capsulares, tenemos la antimeningocócica, ¿de acuerdo? AC. Por ahí de las vacunas más comunes, pues aquí está la clasificación, ¿verdad? Entre los virus y las bacterias, ya sean de vacunas de microorganismos vivos o muertos, ¿verdad? En cada uno de ellos, que son pues ahora sí las que nosotros estamos ahora sí disponibles, ¿verdad? Sobre todo cuando somos pequeñitos y que tenemos que tener nuestros refuerzos cada cierto tiempo. ¿Cómo actúa una vacuna? ¿Cuál es su mecanismo? Básicamente, digamos que esta es el ébola, hay una glicoproteína por ahí en su estructura celular que puede producir inmunidad. Y entonces acá tenemos, ¿verdad? Este, básicamente este virus de la estomatitis vesicular, ¿verdad? Tiene una estructura muy parecida también a la adenovirus del chimpancé. Entonces, básicamente estas glicoproteínas, de acuerdo, que son, como su nombre lo dice, parte de proteína, parte de glúcido de carbohidrato que se encuentra en la superficie celular y que ya se ha demostrado que tiene, o que funciona como anticuerpo, porque como antígeno, porque produce o estimula la formación de los anticuerpos, ¿de acuerdo? Básicamente, esta se extrae, ¿de acuerdo? Se produce en grandes cantidades y entonces se inyectan estos virus modificados. Esta proteína se coloca en estos virus que no nos van a ocasionar nada, ¿verdad? Que no es el ser humano su huésped para poder desarrollarse en él. Se inyectan entonces estos virus modificados al ser humano y entonces el organismo genera los anticuerpos simplemente dentro de tu cuerpo. El sistema inmune comienza a reaccionar y dice, bueno, esto no es mío, esto es desconocido, voy a comenzar a generar anticuerpos, ¿sale? Y entonces esos anticuerpos se producen y la próxima vez, ¿verdad? Que si se llegara a dar que tú te encuentres o te enfrentes a estos organismos, digamos, a vivo y a todo color, pues entonces ya va a haber una respuesta, ¿verdad? Esos anticuerpos van a estar ahí como en una memoria. Entonces, si antes a lo mejor, si tú no te hubieras vacunado, quizás hubieras tenido síntomas muy fuertes, fiebres altas, cuerpo cortado, escalofríos, dolores de cabeza intensos, a lo mejor tu enfermedad se agravaba, no sé, en un periodo de 7 a 10 días. Ahora con los anticuerpos, pues va a haber una respuesta rápida, ¿verdad? A lo mejor al segundo o tercer día tus anticuerpos comienzan a eliminar ese organismo de tu cuerpo o evitar que se reproduzca para que así pues no tengas estos efectos adversos causados por la enfermedad.
¿Sale? Y bueno, ¿cómo se diseña una vacuna? Una vacuna está diseñada a partir de biomoléculas que pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos o lípidos, ¿verdad? Dependiendo. Hay vacunas que se pueden hacer incluso bueno, de ciertas proteínas, de DNA, de doble DNA, de RNA, de acuerdo a la combinación de carbohidratos y lípidos, o una glucoproteína, combinación de carbohidrato con proteína. Esto va a depender, ¿verdad?, de los estudios científicos que se realicen y en los cuales se determina, obviamente, ¿verdad?, cuáles son estas moléculas de patogenicidad. Aquí viene la importancia justo de la química, ¿verdad?, en el diseño de estas vacunas y la importancia de que estas vacunas pues tengan el diseño adecuado para que puedan ser eficientes para la población. ¿Te gustó saber sobre las vacunas? Pues bueno, te invito a que sigas estudiando, te invito a que sigas preparándote, que seas curioso, ¿verdad? Y a través de la ciencia puedas resolver todas estas dudas que surgen, ¿verdad? Día con día en tu vida.